y tampoco una especie de énfasis en lo científico ni nada, simplemente no era un tema que se tocara. Y ya de muy chico, cuando iba a la casa de un amigo colombiano que tenía una familia muy creyente y tenía un Cristo gigante en su living, de esos así de tradición mexicana, sangrando y todo, me parecía que era el tópico de la religión, porque era un lugar en donde permitía realizar todo ese tipo de manifestaciones que desde mi infancia a mí me parecían interesantes, que eran la muerte, lo cruento. Entonces, en algún punto lo religioso siempre me pareció una excusa en donde gente podía expresar ese tipo de arte que a mí me resultaba como observador muy afectado, ¿no? Esa cosa truculenta. Entonces cuando empecé a trabajar, digamos, a expresarme, a dibujar y todo eso, enseguida me pareció como el lugar máximo a donde llegar, poder ubicar una imagen dentro de la caja de un televisor, ¿no? O sea, poder producir un arte que se vea en pantallas, para mí me parecía, digamos, el soporte definitivo, porque era desde el lugar en donde yo consumía aquello que más me emocionaba, que eran los dibujos animados, He-Man, o sea, el televisor me parecía el canvas, ¿no? Y llegué ahí, por suerte, muy temprano a eso, porque me compraba una computadora, una Commodore, y con software muy básico que permitía dibujar con el joystick, empecé a producir las primeras cosas que a mí realmente me autoconmovían, ¿no? Y me parecían trascendentes, que eran estos dibujos hechos para ser vistos en las pantallas. Entonces de ahí me parece que nació como un vínculo bastante natural entre las nuevas tecnologías, o las llamadas nuevas tecnologías, y mi campo de uso, digamos, desde el placer. O sea, no es que me proponía hacer arte a los 10, 12 años, pero era realmente aquello que más me inspiraba como un placer o una sensación de estar produciendo algo. Entonces, de ahí, digamos, a lo que estoy haciendo ahora no hay como mucha diferencia, ¿no? O sea, esa misma sensación de estar produciendo imágenes para que se vean en una pantalla y después eventualmente imprimiéndolos, es una práctica que en algún punto apareció como muy primitivamente y que nada, ahora aparecen un montón de excusas, una muestra, gente interesada y cosas que le dan cierto valor, pero trato de conectar siempre con esa, digamos, con esa energía de producir por el propio producir. Bueno, y estoy presentando una muestra que se llama Colonias, y que es en algún punto quizás una bisagra en el tipo de obra que venía realizando, ¿no? Llegué a un punto en donde empecé a modelar mucho en 3D y me empezó a parecer interesante el tema de generar figuras volumétricas que existan o se representen adentro de pantallas, pero que no tengan materialidad. Esto lo empecé a hacer en un momento en donde la tecnología empezó a permitir imprimir en 3D, y es un camino que voluntariamente estuve evitando, ¿no? Me parecía interesante el desafío de generar volúmenes en 3D y ver la manera de representarlos, ya sea en video, en imágenes fijas que simulan ser fotografías, en dibujos. Me parecía un campo interesante esa obstrucción de trabajar la forma en su volumen y siempre mostrarla en la bidimensionalidad del tiempo y del espacio, ¿no? De ahí que este tipo de figuras que empecé como a modelar tenían la característica de estar apartadas de la figuración, ¿no? Porque empecé a usar estos software no para representar figura humana o cosas que sean figurativas, sino tratar de generar aquello que todavía no existe. Entonces ahí se genera una especie de link entre esta vocación medio de lo religioso, ¿no? Me interesaba el camino máximo de la ambición de un artista, que es generar aquello que todavía no existe, ¿no? En vez de señalar fenómenos existentes, que es una práctica de la fotografía o de la pintura figurativa, pretender el camino más solitario y difícil, que era generar un universo desde cero. Entonces desde ese lugar aparecen, digamos, una serie de obras que en sus textos, que algunos escribo yo, otros gente que colaboró, aparece siempre esta vocación, digamos, de generar un mundo inexistente o un universo de cero, ¿no? Ese es un poco el juego en el que estoy. Bueno, hola. Con respecto a la muestra Colonias, no sé cuántos de los que están acá habrán visto la muestra. También para nosotros en este momento es un desafío procurar reconstruir una muestra sin imágenes, pero es un ejercicio interesante, de todos modos. La muestra se puede visitar en Espacio Pla hasta el 23 de diciembre. Los que fueron habrán visto que la muestra está integrada por un conjunto de imágenes, como decía Gaby, impresas, o sea, fotos, imágenes fijas, bidimensionales,
todas maneras trabaja con la estética, ¿no? Y con el lenguaje de las imágenes fijas. La idea de la muestra, bueno, hubo muchas ideas circulando, no se puede reducir a una sola. Nosotros fuimos estableciendo como un diálogo intermitente y relativamente extenso a lo largo de los meses del año, desde abril, mayo más o menos, creo que fue nuestro primer encuentro, y después nos fuimos encontrando cada tanto. Creo que eso es algo, ya lo dijimos otras veces cuando hicimos visitas guiadas, para mí es algo muy rescatable eso de este proceso, gracias también a Celina que nos invitó a, digamos, como que desde temprano en el año sabíamos que la muestra iba a venir, y eso creo que fue interesante porque nos permitió ir teniendo distintas instancias de intercambio, que en muchos casos en las muestras eso no sucede, ¿no? Al curador le tiran encima la muestra de un artista, como bueno, con esto tenés que resolver algo. No fue nuestro caso. Pudimos tener distintas conversaciones y a raíz de eso, bueno, Gaby fue trabajando, porque la realidad es que toda la obra que se exhibe en Colonias es obra que nunca fue exhibida previamente, o sea que es obra que fue producida especialmente para la muestra, y creo que eso es algo que vale la pena destacar. Ese es un punto importante. Desde el punto de vista de la curaduría, y ya que estamos en fase, bueno, puede parecer un poco descontextualizado igual, porque a mí a partir de las conversaciones que nosotros fuimos teniendo, me apareció en mente un texto que yo ya había leído hacía tiempo, cuando había estudiado Historia del Arte, que es Vacío y Plenitud, de François Chen, que es un texto que tiene, se ríe el compañero de la facultad, ese es un texto que nosotros habíamos visto en una materia que era Psicología del Arte, y yo después lo volví a leer varias veces porque la verdad que me había partido la cabeza en ese momento. Fue un texto que me movilizó mucho, esa materia además me había movilizado mucho, y claro, es un texto que aborda la pintura china. O sea, ¿qué tiene que ver la obra de Gabriel con la pintura china? Bueno, nada y mucho al mismo tiempo, y creo que también esas lecturas transversales, tomando textos, imágenes y herramientas que provienen de distintos campos disciplinares, es algo que es importante también que pensemos a propósito del terreno del campo del arte del terreno del arte y la tecnología, que en muchos casos todavía es un terreno muy inexplorado en el mundo, pero en Argentina particularmente, y muchas veces los abordajes de las obras entre comillas tecnológicas tienden a recuperar textos del nicho del campo de las artes tecnológicas, y entonces en definitiva las lecturas terminan siendo recurrentemente sesgadas, ¿no? No digo que siempre sean así, pero desde mi punto de vista es muy interesante cuando uno abre un poco la cabeza e intenta leer obras que incorporan tecnologías desde perspectivas que quizá uno en principio no imaginaría que pueden ser pertinentes para pensar el terreno de las artes tecnológicas, electrónicas, new media, como cada uno quiera llamar, que también ese es otro problemón, ¿no? El de las categorías. Entonces volví a leer ese texto y ahí aparecía el tema del vacío en la pintura china. No sé si alguno leyó ese texto, si no lo leyeron, es espectacular que no lo hayan leído, porque quiere decir que tal vez en algún momento lo lean y se van a llevar esa tal vez grata sorpresa de encontrarse con ese texto por primera vez. Y ahí Chen en realidad es un autor, como, bueno, un investigador y académico, un personaje de origen chino pero radicado en Francia posteriormente, analizó la noción del vacío en la pintura china. Y a mí la idea que más me interesó, que es una de las ideas centrales de ese texto, es que el vacío no es, la idea de vacío en Oriente, pensándolo desde la pintura china, no es una nada, o sea, no es un vacío en el sentido occidental, ¿no? Como uno piensa vacío, la nada, un agujero negro, la nada radical, absoluta, inerte, ¿no? Sino que el vacío es todo lo contrario casi, es una fuerza activa, en tanto permite que las distintas imágenes que están representadas en la pintura sean, porque el vacío es esa fuerza que permite que cada una de las partes que aparecen representadas entren en relación, establezcan una especie de danza, una especie de baile, y en esa danza cada una de ellas sea en relación con la otra, ¿no? Muy afín a toda la filosofía oriental. Y yo pensaba que en el caso de las obras de Gabriel, y puntualmente en estas obras que Gaby está presentando en Colonias, esa zona de las imágenes que puede funcionar como vacío en tanto fuerza activa es ese borde, esa línea
que, bueno, sin imágenes es muy difícil, pero se lo pueden imaginar y se pueden imaginar lo que quieran, después irán a ver la muestra. Es ese borde que une y separa las figuras de los fondos, porque en todos los casos, en las obras de Gaby parece que hay cuerpos o volúmenes que emergen de fondos que no se sabe bien qué son, y cuerpos que tampoco se sabe bien qué son, y no importa de hecho, y hay que vencer esa tentación de buscar parecidos figurativos. Y en esa especie de baile entre la figura y el fondo, entre los cuerpos y los fondos, es que se da una danza similar a la que para mí Cheng describe en Vacío y Plenitud, que es esa danza entre lo que él dice, bueno, por ejemplo, la montaña y el agua, y cómo el vacío hace que la montaña sea montaña y el agua sea agua, porque ese vacío es la zona que permite que las partes entren en relación. Para mí, en las obras de Gaby, para tampoco irme a cualquier lado, es ese borde el borde entre las figuras y los fondos, que es muy sutil, que está casi insinuado en muchos casos, pero que permite que una parte y la otra entren en relación, ¿no? Y dejarnos llevar, creo, también por esa especie de efecto hipnótico, ¿no?, que generan las obras en esa especie de maremoto, donde uno no entiende qué es lo que está apareciendo y de dónde sale lo que está apareciendo. Creo que es uno de los puntos más interesantes del trabajo. Sí, bueno, y volviendo a eso de no utilizar textos relacionados específicamente con lo digital y todo, una de las fuentes las cuales me robé a la hora de escribir mis textos y tratar de argumentarlos tenían que ver con escritos religiosos de la Biblia o tradiciones hebreas medio cabalísticas, medio ocultas. Por ejemplo, una de las series anteriores, que se llama Las 26 piezas, tomaba también una tradición muy arcaica, muy cabalística, cerrada, que decía que nuestro universo, o sea, el Génesis bíblico en el cual nosotros vivimos, es una 26ª intento de Dios por generarlo, ¿no? Como que nosotros estamos viviendo el intento 26 de un universo y que lo preceden 25 intentos que pueden llamarse fallidos o borrados o terminados. Es una idea que para mí es muy fascinante, ¿no? Sobre todo porque, bueno, otra vez, es quizás una cuestión como más occidental que tiene que ver con la incapacidad de sentir ese vacío y tomarlo como un espacio en donde hay que llenarlo. Y esta idea de universo reconstruido a partir de los residuos de un universo anterior es una idea que es como muy potente y que se asemeja bastante al tipo de pensamiento que tengo yo a la hora de aproximarme a esta materia de lo digital, o esta idea de tener que elaborar una nueva serie cada vez o reinventar cosas. Y hay algo también como muy hostil, ¿no?, en esta idea, porque si uno piensa en este número 26, que tampoco parece tener como mucha magia, uno puede pensar también de que esta serie continúa, de que vamos en pos de una 27. O uno también puede decir, bueno, este intento 26 es un intento mejorado o degradado de este 25, o el intento 12 era realmente tan distante con este universo en el que vivimos. O sea, ¿cuán radical es el cambio entre un universo y otro? ¿O es un universo de repetición literal? Entonces, esta idea de tratar de pensar un universo con todas sus reglas, con todas sus causas, efectos y cosas, es una idea que me tiene así como bastante obsesionado. Otra cosa que también es como muy práctica, ¿no?, de la manera de trabajar, y que es algo que está como muy a mano de lo digital, es la idea de lo paramétrico, ¿no? Y hace un tiempo que vengo dándole vueltas a esta idea, en donde cuando empecé a hacer esculturas digitales, en un momento tenía que hacer una entrega para la facultad, qué sé yo, y cuando uno arma, viste, los títulos, los nombres de las carpetas, escribí esculturas no paramétricas, y ahí fue el primer reservorio de estos intentos de esculturas realizadas con esta tecnología de Wacom 3D. Y las llamé no paramétricas porque dentro del campo de lo digital hay mucho trabajo que tiene que ver con generar reglas, fractales, matemáticas, elementos que permitan generar piezas digitales interviniendo lo menos posible. Bueno, Solás dio un curso hace poco que se llamaba Perder el Control. Perder el Control, que hablaba sobre esta cuestión de lo paramétrico, ¿no? Donde el artista inventa unas instancias a partir de las cuales el arte se genera solo o es generativo. Y trataba de hacer el otro día una analogía entre arte, digamos, paramétrico no digital. Y uno puede pensar que, qué sé yo, en el caso de Mark Sems, un pintor surrealista que realiza en varias de sus series unos grandes paisajes, utilizaba una técnica de agarrar esponjas o bolsitas y mancharlas así con óleo y generar, digamos, superficies en donde después, retocadas esas primeras grietas o eso que se genera con esa técnica,
recuerda un poco a lo paramétrico. Él no está pintando cada uno de los detalles de esta roca, sino que está usando una técnica similar a lo que hace el aerógrafo, Villa Gesell, ¿no? que tiran, o sea, en algún punto están vinculando una manera de generar, en este caso un paisaje, a partir de cierta especificidad de una herramienta que no es un pincel. Uno puede agarrar y decir, bueno, ¿cuál es el límite? Un pintor impresionista también, en la velocidad de la pincelada, está generando algún tipo de movimiento, pulsión que se asemeja a la textura de las rocas o de las nubes. Entonces uno puede pensar de que en realidad esta cuestión de cuando uno pierde el control y se vuelve más paramétrico su arte y cuando es más no paramétrico o más controlado, tiene una gradación, no es un sí o un no. Porque uno puede agarrar y decir, bueno, no, los pintores realistas o en el barroco realmente eso es pintura porque hay un pincel de una cerda que está trazando las pátinas, hay un control perfecto sobre la imagen, versus un pintor post-impresionista que está utilizando la mancha y un pincel, o espatuleando, generando ese tipo de cosas. Y en algún punto, el espacio en donde emerge esa expresividad más pura, en donde el artista parece tener menos control, son espacios que me interesan, pero que entran en una contradicción en lo que son los medios digitales que permiten aparentemente un control absoluto de la voluntad de lo que está haciendo uno. Entonces, perder el control cuando uno trabaja con materia digital es bastante complejo. Bueno, después tenemos un set de Mateo que trabaja también bastante en esos rubros, ¿no? O sea, qué pasa con esos códecs que se rompen o de determinadas variables en donde el trabajo es empezar a perder el control de determinados parámetros y ahí empieza a aparecer la capacidad expresiva. Lo que pasa generalmente con algún tipo de público es que ante la explicación de que lo que están viendo no es una fotografía, es una imagen digital y todo, es como que baja claro. El interés, ¿no? Como, claro. Está hecho con computadora. Sí, ese justamente es un punto que quería como mencionar porque en encuentros anteriores, creo que en la visita guiada que dimos en PLA hace unas semanas, ya no me acuerdo cuándo, el 3 de diciembre, apareció esa cuestión, ¿no? Con un público que era muy amplio. La cuestión que apareció tenía que ver con eso, con cómo clasificar estas obras, ¿no? Si son fotografías, si no son fotografías. Vos decías, son imágenes impresas bidimensionales que se asemejan a fotografías, aunque en realidad no lo son, que creo que también es un tema interesante y muy pertinente en el caso de la escena de la tecnología, donde como demonios, sí. Como en el título de Mosquera, ¿viste? Que sí. Digo, ¿cómo demonios se llama estas obras? Sí, lo bueno es que no es problema mío, ¿no? Y eso está bueno también que los artistas lo sepan y todo, porque en realidad la definición o la explicación y todo, en el momento en que estamos produciendo, quizás ahora sí es un problema porque estamos hablando, pero en el momento de producir lo peor que puede pasarle como un artista es tratar de por eso definir lo que está. Por eso tenemos tratar de definir, pero seriamente es un problema. Y quizás trabajando en la facultad y viendo algunos procesos de artistas que están trabajando acá, que están en estado de formación, a veces es un problema, ¿no? Aparece primero la pulsión de decir, bueno, quiero trabajar en instalación y después tratar de generar, digamos, tampoco quiere decir que todos los procesos artísticos nazcan 100% de una inspiración, una voluntad, pero digamos que esa búsqueda sea oscura, rara, compleja, contradictoria, pretenciosa y todo no es un problema a priori. Me parece que la formación en ese sentido tiene que buscar justamente abrir el juego, ¿no? No, pero como vos aclarabas al principio, decías, bueno, parecen fotografías, pero no son fotografías, sí. ¿No? Evidentemente también desde tu punto de vista está la necesidad de aclarar eso. Sí. ¿No? Sí, bueno, también contábamos eso el otro día y de hecho vengo de ayer de participar en un concurso donde una obra mía quedó seleccionada, que es un concurso de fotografía, y me paro siempre y escucho a la gente cuando pasa y se quedan mirando, esto no es una foto, y de hecho presentar mis imágenes dentro de este certamen de fotografía que vengo presentando hace 3 años es en algún punto asumir que sí, que tiene características que son compatibles con una fotografía o con una post-fotografía o lo que sea. Me parece que hay algo que podría suceder. De hecho, una vez me quise hacer medio el vivo y esa vez no quedó seleccionada la fotografía. Lo que hacía era, bueno, algo parecido a lo que hacía PLA también, ¿no? Como agarré y saqué una foto del monitor, donde se veía el canvas del monitor y adentro esta imagen que a mí me resultaba interesante y la saqué con una cámara analógica y puse abajo toma directa, ¿no? Como la copia en una copia manual. Y era justamente eso, presentar arte digital dentro de un soporte 100% analógico y
decir, como esa pulsión innata que tenemos, en la que yo me reconozco y seguramente muchos de ustedes también, a encontrar rostros humanos, animales o formas conocidas en elementos de la naturaleza, desde una nube hasta, no sé, un campo de flores, no se me ocurren otros ejemplos, sobre todo las nubes. Y es todo un desafío, ¿no? El alejarse de esas... Sí, en realidad, más que un desafío, yo creo que, bueno, lo de la pareidolia también se explica como con una cuestión evolutiva, o sea, cumple una función muy importante. Es como que dentro de nuestra vida lo que nos resulta importante es ver rostros, ver letras, o sea, nuestro cerebro funciona con unos estímulos que necesita separar de los otros y le es útil para moverse, digamos, en este mundo. Cuando empezás a perder un poco eso y empezás, no sé, a ver rostros en las montañas, a ver que en las flores hay ciertos patrones y todo, es realmente un tipo de percepción como muy inútil, ¿no? Porque si uno se enfrentaría contra una pared de yeso, ¿no? O contra este piso y empieza a encontrar valor en todo el estímulo visual que está teniendo, es muy cercano a la locura, ese estadio. Cuando estoy trabajando, cuando estoy modelando y todo, estoy haciendo medio ese proceso. Eso también es bastante hostil, no es 100%, digamos, placentero el momento en donde estoy como trabajando, porque es un esquivar constantemente la figuración, ¿no? Cuando empieza a aparecer una carita o empieza a aparecer algo que es medio animal, es tratar de estar corriéndome constantemente de eso. Y también digo que es muy hostil porque a la hora de recepcionarlo, o sea, a la hora de verlo, es como muy poco trascendente el resultado. Bueno, es una cosa que se ve, entonces ahí también entra el desafío quizás desde el lado de la iluminación, el texturizado, si eso va a tomar forma de video, digamos que empieza después un proceso de darle como a esa cosa, que ese informe que no tiene ningún tipo de vinculación con algo real, algún tipo de belleza en su manera de estar presentado que por lo menos aporte un primer grado de interés. Ahora estoy también en un conflicto con eso, ¿no? Me pasó no haber ido a museos en donde hay grandes obras de grandes maestros y ver el público pasando un segundo, ¿no? O ver, no sé, un póster de la Capilla Sixtina pegado en una habitación. No, pasan y siguen. Entonces, uno está tratando de partirle la cabeza a la gente haciendo algo y realmente no lo logran ni los grandes maestros en los museos. Entonces, el grado de conmoción que uno puede tener desde las artes plásticas y todo depende 100% de generar un entorno y cierta voluntad que uno no controla, que es la del observador. En algún punto también tuve un momento en donde intenté con la música y todo, pues me parecía que esa conexión era como más directa, ¿no? La canción, letra y música, había una capacidad más fuerte de conectar con esa emoción muy primaria de que algo te conmueva. Igual creo que es un riesgo en el caso de quizás no tanto con las tecnologías que vos trabajás, pero sí con las que trabajan muchos artistas que trabajan con tecnologías, que pensar que la cuestión de la grandilocuencia tecnológica, eso sí va a funcionar como una especie de anzuelo para el público, y en muchos casos eso termina dominando sobre el desarrollo conceptual de las obras, que es algo que se ve reiteradamente, ¿no? Sí. Entonces es como, bueno, los límites entre la sorpresa y, bueno, movilizar al público también en otro lugar, no tiene que pasar tal vez por la sorpresa, sino por algún lugar mucho más material y que escapa la palabra, ¿no? Sí, o en realidad uno lo que busca primero es conmoverse uno, pero desde ese lugar, ¿no? Desde un lugar en donde realmente lo que estés expresando atraviese. El otro día hablamos con Diego, ¿no? Diego Alberti, que hace poco dio una charla. Hola, Diego. Cierta incapacidad quizás de lo digital del conmover. En algún punto es algo que quizás aparece como una primera etapa en toda tecnología que aparece emergente, ¿no? Cuando una tecnología surge, quizás sus primeros parámetros son empezar a conocerse a sí misma y hay como un estado de maduración hasta que esa tecnología permite ser soporte de esa emoción. Entonces uno está en un lugar en donde quiere acelerar esos procesos porque el arte con tecnología ya lleva muchos años, ¿no? Siempre hay una idea de novedad y todo, pero ya es momento en donde... Y obviamente yo como consumidor más o menos especializado sí encontré obras que realmente llevan a conmover, pero bueno, lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? A veces hay una posición también como del artista como alguien como desde cierta humildad o de cierta no pretensión, ¿no? Alguien que está ubicado y que produce generosamente y desde el silencio, y a veces eso también le hace como muy mal a la cultura, que el
artista tiene que estar, digamos, en un estado de trance permanente y aislado de la sociedad. Sí, no sé si tanto, pero sí buscando algo grande, o sea, y haciéndose las grandes preguntas. Hay como a veces una... Sí, una idealización, realmente es una idealización. Sí. Que al artista un poco le guste, igual. No, pero que yo pienso en Bill Viola, en Tarkovsky. Sí, Campbell. Sí, y realmente a veces también hay algo de la edad, ¿no? Que se busca de que, bueno, que a partir de cierta edad uno puede llegar a ciertos temas. Yo ya estoy llegando donde tendría que empezar a hacer esas grandes preguntas, pero muchos empezamos muy jóvenes, entonces a veces desde mi rol como profesor y todo busco un poco eso, hacer animar y cortar un poco con esa pretensión que se tiene que de la juventud, que tiene que esperar, formarse para después empezar a salir. Me parece que hay un campo que ya lleva un tiempo, una tecnología en donde las juventudes o las nuevas generaciones ya pueden empezar como a producir y a tener una data que otras generaciones ya no tienen, y que es un buen momento como para que el arte, el llamado arte con nuevas tecnologías, despegue hacia conmover realmente y generar una marca cultural fuerte y que no sea vista en retrospectiva. A veces pasa también eso, ¿no? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí.